La casa, Natalia de Alessandro, ella es abogada, militante de la corriente política 17 de agosto. Nati, bueno, se está trabajando toda una campaña por el tema endeudamiento social. Si te parece, primero repongamos qué está pasando. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos acá en el piso. Bueno, en principio, obviamente que son noticias que están, ¿no?, por todos lados, porque es un fenómeno, una situación generalizada que está pasando todo nuestro pueblo. Se calcula, o los números indican que hay 7 millones de familias con problemas de endeudamiento. Hay un crecimiento de la mora, ¿no?, un crecimiento en el retardo en poder hacer frente a esas cuotas de endeudamiento. Ese endeudamiento es tanto con financiera, o sea, con bancos, con fintech, lo que son las billeteras virtuales, y también hay una problemática que ahora que estamos saliendo a hablar un poco más con la gente y estamos tratando este tema, que son los prestamistas del barrio, digamos, claro, ¿no? O sea, ahí también se nota un incremento. Ayer Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que salió al aire en la gráfica, planteaba la situación de gente que en los barrios va a una esquina, prende una goma como protesta, ¿no?, por el tema laboral, por ejemplo, y se filma, y lo que dice es, nos estamos dando cuenta que muchos lo hacen para que lo vean los prestamistas del barrio, que perdieron el laburo y que por eso no pueden pagar. Claro, bueno, sí, es una situación muy compleja porque obviamente ahí hay todo un entramado que excede, ¿no?, la temática del endeudamiento en sí. Porque son, digamos, las organizaciones del barrio que financian al... Que no se mide. Vos tenés, por ejemplo, yo veía el informe del Mirador Mate de la gente de Rosario. Dicen lo que más se debe es en las casas de electrodomésticos, ¿no? Después están, obviamente, las fintech, los bancos. Hablan de, en el caso de casa de electrodomésticos, un 50% de mora. Mora, sí, exactamente. Ahora, lo que no se mide es si el narco del barrio estaba prestando. Claro, eso no, digamos, no hay voluntad de medirlo, tampoco hay forma, y obedece, sí, como decíamos, a un entramado por ahí de organización delictual en muchos casos, de préstamos completamente, obviamente, usureros que para hacerse esa plata terminan recurriendo a mecanismos que son delitos, ¿no? Mecanismos extorsivos, digo, complicando la vida de la gente. La verdad que la situación del endeudamiento es una cuestión que es transversal, o sea, así como afecta a clases medias, a clases bajas, digamos, los trabajadores. Nosotros planteamos, bueno, primero, para tirar algunos números más, lo que llama mucho la atención es que en los últimos 2 años la mora con entidades bancarias, por ejemplo, pasó de ser del 2,94 al 12,7, 12,8, digamos, hay un crecimiento en la mora en las deudas bancarias muy grande. Esa mora crece aún más en las billeteras virtuales, que llega a ser casi del 30%, o sea, de la gente que está endeudada, hay un 30% que está en situación de mora. Bueno, eso claramente cuando se mide también para qué se endeuda la gente, ¿no?, porque ese es otro tema interesante, uno puede advertir que el endeudamiento es para poder vivir, digamos, claro, ¿no?, para poder hacer gastos frente, corrientes. Exactamente, gastos corrientes. Acá no hay una planificación de mejoramiento ni de vivienda, sí, ni de la situación. Exactamente. Entonces eso es como, son factores o son números que representan el alcance de esta problemática, ¿no? Porque tenemos las tasas, ¿no? Por ejemplo, estás mal con la tarjeta de crédito, vas al pago mínimo, se te arma una bola, que ¿cómo la resolvés? ¿no? Esa sería la primera recomendación, nunca el pago mínimo. Claro, nunca el pago mínimo. Lo que pasa es que obviamente es como caer un poco, es difícil, claro, esa recomendación, pero bueno, también es otra pata por ahí necesaria, que es la educación financiera, ¿no? No, obviamente que nunca, a ver, nuestro planteo político es, esto obedece a un proyecto y a un programa político y económico que está llevando adelante este gobierno, claro, ¿no? Que es un país endeudado, saqueado, las familias endeudadas y los salarios a la baja. La miseria planificada. Exactamente, entonces uno cuando habla de educación financiera parecería que está como gestionando como o poniendo el problema individualmente en cada familia, ¿no? Que no saben cómo. De hecho, es la postura un poco del gobierno. Sí, no hablar de la educación financiera, sino responsabilizar. Esto es entre privados. Jodan, dice, ¿no? Dijeron, a nadie le puso una pistola en la cabeza para que te endeudes. Exactamente. Podete. Pero lo cierto es que también sería interesante pensar preventivamente también a futuro en pensar en herramientas de educación financiera, más que nada para que la gente aprenda a leer estas cosas. Sí, ¿y cómo te joden? A ver, Mercado Pago te arma, depende de tu situación, la tasa.
Yo hice, de hecho, con algunos compañeros, dice, che, a ver cuándo te da vos de tasa. Y ahí te das cuenta, digamos, de acuerdo al perfil, y llega a ver hasta 800%. Exactamente. Sí, y lo que tienen las billeteras virtuales es que están al alcance de la mano. Claro. Y Bueno, hay una oferta constante. Hay gente que de sacó crédito. plata y después se sacó la aplicación como si se borrara la deuda. Bueno, Eso es, de ahí va el tema de educación claro, financiera. como educación mínima financiera para saber cómo se componen los intereses de la tarjeta, por qué no conviene pagar el mínimo, en poder leer qué significa una tasa de interés anual, digamos, qué representa, cuánto te están cobrando por lo que te están prestando, ¿no? Porque muchas veces, obviamente que estos casos, como decimos, la mayoría se dan en un contexto de poder solventar la vida cotidiana. Bueno, es mucho más difícil porque las alternativas se acortan, no hay una independencia en la toma de la decisión, ¿no? O sea, hay una situación que te empuja a echar mano a lo que se aparezca. Lo cierto es que esto es resolver la diaria, digamos. Lo cierto es que esto es consecuencia, obviamente, de una desregulación de la tasa, básicamente, de interés, que estuvo presente desde el decreto, que fue una de las primeras medidas que sacó el gobierno, junto con el resto del decreto 70-23. 23, exactamente, claro. 70-30. Claro, apenas arrancó, no, por favor. La medida del Fernet. Claro. Pueden pasar cosas peores, atenti. Pero bueno, no, 70-23, arrancó el gobierno, hicieron una mega devaluación y nos metieron ese decreto que fue una reforma constitucional, de hecho. Exactamente, bueno, más allá de entrar en los detalles de que nunca avanzó el análisis de la constitucionalidad de ese decreto que está esperando que la Corte Suprema resuelva, más allá de eso, una de las medidas que tienen estas consecuencias son en el marco de estas medidas desregulatorias que se venden como la rotura del Estado o un beneficio para el pueblo, en realidad se traducen claramente en una condena al pueblo. Bueno, y ahora con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central profundizan esa línea de regulación. Entonces, bueno, primero, esto es modelo de país. Cuando fueron a volantear, ¿dónde estuvieron volanteando? ¿Qué se encontraron? Estuvimos volanteando, hicimos 2 volanteadas el sábado que pasó, una en Mataderos, otra en Villa Crespo, y estamos volanteando en estaciones de Constitución y de Once. Bien. Encontramos, el volante tiene un QR, ahora igualmente después paso todas las páginas donde se pueden contactar, tiene un QR para llenar un formulario, estamos consiguiendo así mucha información de gente que está pidiendo asesoramiento y nos estamos organizando para dar una respuesta. Sí. Encontramos recepción muy buena, o sea, muy interés por el tema. Como una necesidad. Un ida y vuelta interesante también, que por ahí, para los que estamos acostumbrados a estar en la calle volanteando, no siempre es lo que suele suceder, ¿no? A veces por ahí uno ve más reticencia desde agarrar el volante hasta el intercambio, y la verdad que lo que pasó fue todo lo contrario. Yo estuve en Mataderos el sábado y tuvimos desde casos de gente que tenía dos trabajos y se quedó sin un trabajo, y que, bueno, comentándonos su situación, hasta manifestaciones con mucha preocupación sobre adolescentes endeudados por juego, ¿no? O sea, madres la ludopatía. Familia, digamos, integrantes de la familia que también plantearon que el tema de los juegos virtuales y el acceso a la timba, digamos, es una complicación porque, bueno, se endeudan. Que recordemos un proyecto de ley que se discutió en el Congreso y quedó cajoneado, También ¿no? quedó Debería tratarlo el Senado eso, ¿no? Porque pasó por diputados y claro, se aprobó. Pero bueno, estaba también... El límite, ¿no? El tema Claro, y es ludopatía. otra arista también de la misma problemática. Exactamente, son todas cuestiones que cuando nos ponemos a ver, digo, desde el aumento de los servicios hasta la accesibilidad en las plataformas de juego, el no control adecuado de si esas personas son mayores o menores de edad. Igualmente, en las personas mayores de edad el juego es un problema, entonces, pero más allá de eso, la situación específica que por ahí recibíamos eso, como familias que entran en endeudamiento porque sus hijos tienen problemas con apuestas. Entonces, vamos a ir repitiendo un teléfono que ya nos dejó Natalia, que es para asesoría gratuita. ¿Bien? Exactamente. Es el 11 678 31111. Repito, 11 678 31111. Lo vamos a ir repitiendo. Podemos también ponerlo los compañeros allá, si lo podemos poner en algún lado. Lo repito, 11 678 31111.
es fácil de acordarse, pues 678-31111. Sí. O no, Cuyen, es fácil de acordarse. La verdad que sí. Y está bueno porque, a ver, estamos encontrando en el cotidiano mucha gente y, a ver, no es que vamos a resolver desde una asesoría legal, lo que podés hacer es saber qué herramientas existen. A ver, contame algún caso. Nosotros lo que venimos planteando desde el movimiento, lo que nuestra intención es desarrollar como dos aristas del movimiento de familias endeudadas. Uno es la organización, digamos, la organización política, el pensar acciones políticas y medidas políticas de presencia o de visibilización, volanteadas, bueno, todo esto que vengo contando. Y además sí encontramos en el asesoramiento jurídico por ahí una forma de acercarse a la problemática y de plantear como una ida y vuelta un poco más interesante. Nuestros planteos, digamos, son básicos en el sentido de esto no es un problema individual, o sea, esto que muchas veces, primero, porque puede haber hasta vergüenza en la persona endeudada en reconocer su situación de endeudamiento por una cuestión de que nos vendieron mucho tiempo con el mismo mensaje que tira el gobierno de que eso es un problema de una persona, claro. Es tu culpa, vos no te podés administrar, vos no sabés, vos sos boludo y tomaste una tasa que no te conviene. Como ese es... Para romper eso, nuestro planteo es que las deudas son un problema colectivo, digamos, ¿no? El endeudamiento es un problema colectivo social de nuestro pueblo, que obedece, como ya decíamos, a una política económica concreta que está llevando adelante este gobierno. Y después, sí hay herramientas, digamos, nuestra idea es, desde el punto de vista de que un problema de una persona con un banco X es un problema de esa persona con el banco. Si nosotros logramos organizar a todos los endeudados con determinado banco, el problema también empieza a ser del banco. Entonces, en un planteo también de que la organización nos va a dar otra fuerza para hacer lo que se puede hacer, que es desde negociar quita de intereses, que sea solamente un reconocimiento de deuda neta, digamos, los problemas de las tarjetas, de quitar esos intereses que son punitorios, muchas veces que son completamente los que empiezan a engrosar ese monto de deuda de haber pagado el mínimo de la tarjeta durante tanto tiempo. Esas son herramientas que se pueden negociar con el banco mediante mediaciones, a través de mediaciones. Recuerdo, creo que en una de las últimas intervenciones que hizo Cristina Fernández de Kirchner, hablaba de este tema y hablaba de políticas de segunda oportunidad, creo que se lo llama así, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo renegociamos? Recuerdo también Hipotecado Suba, que fue todo un proceso durante el macrismo y después el gobierno del Frente de Todos planteó un límite a lo que le podía pedir, digamos, por, bueno, justamente la variable UVA, que es muy compleja, pero sobre todo con los bancos públicos. El tema ahí después está con los bancos privados. Exactamente, con el banco privado esa diferencia, pero bueno, ahí sí están las herramientas de mediación específica, digo, porque las deudas son un problema para el banco. La morosidad creciente es un problema también de las entidades bancarias, sean públicas o privadas, digamos, ¿no? Entonces, tengo un caso de una persona que fue a pedir un crédito hipotecario y la del Banco Nación le dijo, no te conviene. La alertó, claro. Sí, pero bueno, va contra los intereses del banco. Desarrollo. Yo no sé si eso te pasa en un banco privado, pero dice, che, fíjate, si podés de otra manera... Pero claro, después estamos en la situación de los alquileres. Exactamente. Yo no sé cuáles son los índices hoy de tomar crédito hipotecario, pero sabemos que es de hecho, digamos, el índice de morosidad, el más bajo es en los créditos hipotecarios, claro. Digamos, ese tipo de créditos que tienen otro tipo de respaldo, de estudio, porque en realidad acá también está el otro elemento, que es la responsabilidad de las entidades bancarias y de las billeteras virtuales también, en otorgar el crédito. Porque uno muy rápidamente puede, entras a Mercado Pago o entras a cualquier aplicación y tenés un crédito disponible de adjudicación automática. Los todo bancos el tiempo también, te ofrecen. Los bancos también hacen lo mismo, según tu ingreso. Sí, te llegan mails. Preadjudicación, como con un solo clic. Digo, hay una cuestión de responsabilidad del estudio de la situación crediticia de las familias o de la persona que está solicitando el banco, que es responsabilidad de la entidad bancaria. Igual, volviendo un poco para atrás en la charla, tema narcos, diría que es de lo más grave. A ver, todo lo demás también, pero se puede accionar desde una política pública. Ahora, lo otro implica otro nivel de intervención del Estado. Porque ahí tenés que entrar en el territorio, tenés que ver qué pasa, tener un diagnóstico, que ahí parece, bueno, no parece, digamos, se está retirando el Estado, se están debilitando las organizaciones. Esto lo planteó la Iglesia claramente, el discurso de Jorge García Cuerva el 7 de
de agosto con San Cayetano fue muy claro respecto al tema de endeudamiento, ¿no? No, y habló de los narcos. Obviamente que por eso lo que hablábamos un poco al comienzo de la charla, que es la cuestión de, bueno, este es otro mecanismo de endeudamiento que está afectando a gran parte de nuestro pueblo y que en realidad la forma de intervenir en esos casos, digamos, tiene que ser con una batería de políticas públicas que obviamente, por empezar, este gobierno no solo que no está dispuesto, sino que fue uno de los que vino rompiendo toda la intervención y toda la presencia del Estado en los barrios, que ya venía estando desgastada, pero lo cierto es que el ataque permanente a la organización popular, digamos, por las distintas aristas, es una cosa que termina beneficiando que estas organizaciones pisen cada vez más fuerte en los estados, Nati, en los barrios. Te propongo lo siguiente, si podemos ir saliendo todas las semanas o cuando vos digas, con casos concretos. Sí, claro. Y así seguimos promocionando esta herramienta, pues una herramienta de asesoría gratuita y bueno, instalar un tema que está obviamente en boca de todos, pero con este planteo, la salida es colectiva, no es individual. Justo cuando estábamos hablando me acaba de llegar un mensaje al WhatsApp de Mercado Pago. Todavía no aprovechaste tu préstamo. ¿Cuánto te dan? Me dan 331.000 pesos. Se ve que no tengo mirá vos, buen historial. Está mal en el Pero bueno, es eso, ¿no? Porque digo, también son como dos dimensiones. Por un lado, lo que se puede hacer con esta situación. Y después también cómo regulás y controlás lo que vos decías a las entidades financieras, a las billeteras virtuales, para que sean responsables de que todo el tiempo te están tiroteando con promociones para que agarres un préstamo. Para los bancos sigue siendo un negocio prestarle al Estado, ¿no? Este festival de la LELIX, que es un esquema que se hizo boom con el macrismo, creció con el anterior gobierno. Este experimento Milei hizo tomó otros caminos, pero sigue siendo el carry trade, el negocio financiero. O sea, los bancos, sin poner el ahorro argentino para el trabajo y la producción, se están llevando grandes ganancias y están extorsionando a nuestro pueblo. Bueno, veremos también cuál es el debate electoral, porque se viene ahora también una discusión de país, o como sea. Pero el tema endeudados, van a tener que haber propuestas concretas, porque es una problemática que tiende a crecer. Sí, exactamente. Hay varias iniciativas parlamentarias, hay varios proyectos de ley. Lo interesante es también pensar que las soluciones tienen que no salvar a los bancos, ¿no? Porque hay muchos de esos proyectos de ley que tienen una salida que es el Estado salvando a los bancos. Ya vivimos eso varias veces, ¿no? Eso ya tenemos experiencia sobre nuestras espaldas de esa situación y en realidad nosotros estamos estudiando también presentar una iniciativa parlamentaria, poder trabajarla también en los barrios con la gente, ¿no? Como empezar a caminar una herramienta legal, porque también muchas veces lo que termina pasando es que alguien se pone a estudiar el tema, copia algunos proyectos que un asesor que corte y pega le pide a la IA, hacemos un buen proyecto. No voy a hablar en contra de los asesores parlamentarios porque es mi trabajo, pero lo cierto es que muchas veces la construcción de las herramientas legales con el ida y vuelta con el territorio son mucho más ricas que lo que puede pensarse desde un escritorio, ¿no? O sea, la doctora Natalia D'Alessandro se suma aquí a punto de partida, entonces 11 67 83 11 11 o 678 3 11 11 para asesoría legal. Una cosita más, nos encuentran en todas las redes como Movimiento de Familias Endeudadas. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook también para que puedan estar ahí en contacto con nosotros. Bueno, hacemos la conexión entonces y vamos trayendo algunos casos concretos. Perfecto. Y cómo se abordan. Sí. Por lo menos para que queden como ejemplo para la audiencia. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos al segundo track del Manu Rivas y ya se viene el Cuyen.